Existe un instante en que el corazón cesa su ritmo y sucede algo extraordinario que la ciencia contemporánea no logra dimensionar. El alma no se esfuma, emprende la travesía más sublime de todas. Y si todo lo que te han contado sobre morir te hubiera cegado ante la metamorfosis más sublime de la existencia, lo has experimentado, ¿no es cierto? Esa agonía honda cuando alguien que adoras se vuelve solo una imagen, la manera en que el vacío clama en los espacios que antes habitaban, la súplica desesperanzada con un cosmos que parece indiferente a tus ruegos. Portas el lastre de diálogos truncados, expresiones calladas, clemencia guardada hasta que ya no hubo tiempo. Esto no es meramente sufrimiento, es el alma reconociendo su destierro del enigma que alguna vez conoció de cerca. En esta hora, no examinamos la muerte como espectadores, nos disponemos para el periplo más íntimo que la conciencia puede acometer. No se trata de conquistar el temor, se trata de evocar lo que tu alma comprendía antes del primer aliento y lo que evocará después del último suspiro. La muerte no es el abandono de la existencia, es la existencia que por fin se desprende del velo. Se acomodó cerca del lecho de su abuela, contemplando el delicado ascender y descender de su aliento, y comprendió que carecía de palabras para expresar lo que acontecía. En una esquina del cuarto, una imagen del álbum nupcial parecía murmurar: habitamos en una sociedad que pronuncia el término muerte en murmullos, como si el mutismo pudiera alejar a la parca. Visualicen un ave que nace en cautiverio, a la que le advierten que el firmamento más allá de los hierros es un abismo amenazante. Hemos convertido la muerte en el tabú supremo, la plática que aplazamos hasta que aplazar se vuelve inconcebible. Jung documentó que la psique se dispone instintivamente para la muerte en la segunda etapa de la vida, a través de ensueños que se tornan más radiantes, vínculos que se desenlazan espontáneamente y una fascinación creciente hacia el sentido trascendental. No obstante, nos oponemos a esta sabiduría innata, haciéndonos a la juventud como náufragos que se aferran a las mareas. Las civilizaciones ancestrales entendían lo que hemos desaprendido. En Egipto, fallecer se denominaba emerger hacia el día, un retorno hacia la luminosidad en lugar de un hundimiento en las sombras. Los tibetanos dedican años practicando la muerte mediante la contemplación, considerándola el despertar supremo, no la capitulación suprema. Lo has percibido en el pecho, ¿verdad? Ese revoloteo de terror cuando reflexionas genuinamente sobre tu propia finitud. No la noción abstracta, sino el entendimiento visceral de que este cuerpo, esta identidad, este universo completo que has forjado, todo es efímero como la bruma del amanecer. Pero, ¿y si ese revoloteo no es terror a la muerte? ¿Y si es la expectación del alma al divisar la entrada al hogar que se aproxima? Esta noche, antes de que el descanso te convoque, permanece en quietud y respira, sabiendo que cada expiración es un ensayo para la última. No procures evadir este entendimiento. Acógelo, coloca la palma sobre el pecho y percibe el compás que te enlaza con cada humano que ha existido y perecido. No estás aislado del gran enigma, participas en su danza perpetua. El alma que se hermana con su propia finitud descubre que jamás estuvo realmente viva hasta que cesó de temer a la muerte. El instante llega como el crepúsculo, en quietud. Después, súbitamente, contempla la savia separándose pausadamente del árbol o la bruma vespertina alzándose desde un valle. El hilo plateado que describen los visionarios, esa conexión energética entre el alma y la materia, se extiende, se debilita y finalmente se libera con la delicadeza del suspiro liberado. Una mujer permanece en el corredor de un hospital contemplando cómo los aparatos callan en torno al lecho de su padre
y percibe algo tibio suspendido justo sobre su pecho. «Permanece aquí», murmura, sin entender que está contemplando la primera manifestación de libertad del alma. Las investigaciones del Dr. Raymond Moody demuestran que la conciencia no se desvanece meramente cuando el cerebro cesa su actividad. Aquellos que han experimentado proximidades con la muerte narran haber flotado sobre sus formas corporales, contemplando intervenciones médicas con una exactitud asombrosa, atravesando dominios de luminosidad que se perciben más auténticos que la existencia material. La separación no es brutal, es entendimiento. Como una mariposa que por fin entiende que jamás estuvo destinada a permanecer como larva, el alma entiende que siempre estuvo destinada a dimensiones más allá de la carne y el esqueleto. ¿Has despertado alguna vez de un sueño profundo con la perplejidad momentánea de no saber dónde ni quién eras? Esa desorientación es el recuerdo que tu alma guarda de su condición natural, una conciencia liberada de la forma corporal. Cada anochecer, ensayas el mismo proceso que tu alma algún día completará para la eternidad. Al recostarte esta noche, percibe conscientemente cómo tu conciencia se retira de las puntas de los dedos, después de las extremidades y finalmente se concentra en el centro del pecho. Este es el sendero que seguirá tu alma cuando la carne ya no pueda contener su esencia radiante. Ensaya este delicado soltar. Es la preparación para la liberación definitiva. El cuerpo se enfría, pero el alma jamás ha estado más ardiente. Finalmente libre para recordar cómo se sentía antes de olvidar cómo volar. Sara llevaba 8 minutos clínicamente muerta cuando se halló flotando sobre la mesa de cirugía como un ángel curioso contemplando su propia resurrección. Podía observar la coronilla del cirujano, la mancha de café en la vestimenta de la enfermera, conversaciones que acontecían 3 habitaciones más allá. Cuando recuperó la conciencia, lloró, no de gratitud por haber sobrevivido, sino de añoranza por la inmensidad que se había visto forzada a abandonar. Contempla una gota de agua del océano que súbitamente recuerda que siempre fue parte del mar infinito. Este es el primer entendimiento del alma. La individualidad nunca fue una prisión, fue simplemente un juego temporal de las escondidas con la eternidad. Los estudios longitudinales del Dr. Pim Van Lommel revelan que quienes han experimentado proximidades con la muerte más profundas regresan transformados, con menor temor a la muerte, más conectados con el amor universal, como si hubieran recibido un adelanto del destino final de la humanidad. El túnel de luz no es movimiento a través del espacio, sino conciencia expandiéndose más allá del estrecho espectro de la percepción física. Jung, después de su propia experiencia cercana a la muerte, escribió sobre sentirse como un fragmento de la existencia que finalmente regresa a la totalidad. El ego individual revelado como una pequeña ola en un océano infinito de conciencia. Has tocado esta inmensidad en momentos de profunda belleza, ¿no es así? De pie ante un atardecer que detuvo el tiempo, abrazando a un recién nacido cuyos ojos parecían albergar sabiduría ancestral, o en ese espacio entre el sueño y la vigilia donde te sientes más grande que tu piel. Estas no son experiencias místicas excepcionales, son adelantos del estado natural de tu alma. Cierra los ojos e imagina que tu conciencia se expande más allá de los límites de tu cuerpo. Percibe cómo la conciencia se expande para llenar la habitación, después el edificio, y después fluye hasta tocar las estrellas. Esta expansión que sientes es lo que te aguarda cuando los muros de la carne finalmente se derrumben. El momento en el que crees que estás muriendo es a menudo el momento en el que te sientes más vivo que nunca. En el espacio entre realidades, el tiempo se desliza como la miel en el aire invernal. El alma flota en espacios conocidos. La cocina donde se preparó el desayuno durante 40 años. El jardín donde se plantaron rosas con tanta esperanza.
La familia de María jura que percibe su presencia de manera diferente. Su hija siente tibieza en su hombro izquierdo, exactamente donde solía descansar la mano de María. Su esposo encuentra su anillo nupcial extraviado, delicadamente colocado sobre su almohada. Contemplen una casa que se vacía pausadamente de sus posesiones más queridas. El alma observa su propio tránsito con una mezcla de curiosidad y compasión, sorprendida por el sufrimiento de personas que parecían lejanas en vida, entristecida por la ausencia de quienes esperaban su presencia. Las enseñanzas del budismo tibetano describen estos primeros 7 días como decisivos para la orientación del alma. La antigua tradición judía observa el Shiva, manteniendo los espejos cubiertos y las velas encendidas, reconociendo este período límite en el que la conciencia permanece accesible a los vivientes. Las investigaciones del Dr. Erlendur Haraldsson documentan patrones constantes. Las comunicaciones después de la muerte alcanzan su apogeo durante la primera semana, como si el alma utilizara ese tiempo para ofrecer consuelo y cierre a aquellos que aún están vinculados por la materia. Tú mismo has percibido este espacio liminal, esos momentos después de una pérdida en los que te sorprendes colocando un plato adicional en la mesa o tomando el teléfono para llamar a alguien cuyo número nunca volverá a responder. Tu intuición reconoce lo que a tu mente le resulta difícil aceptar. El amor crea vínculos que trascienden la presencia corporal. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has percibido el peso de la ausencia, como si el aire mismo recordara quién solía respirar allí? Enciende una vela por alguien que falleció recientemente. Háblale como si te estuviera escuchando, porque probablemente lo esté. Dile que puede liberarlo, que su labor aquí está hermosamente completa. Tus palabras se convierten en puentes de luz que cruzan el umbral entre dimensiones. El velorio se convierte en una doble ceremonia, una despedida para los vivos y un dulce nacimiento para el alma que parte. La furia de Robert por la muerte de su esposa se volvió tan intensa que golpeaba las paredes y gritaba su nombre en habitaciones vacías. Una noche, ella apareció en su sueño con aspecto agotado, agobiada por cadenas invisibles que parecían forjadas de su propia desesperación. Tu ira me mantiene encadenada, susurró. Necesito que me permitas volar. Visualiza las emociones como colores en la conciencia expandida del alma. El sufrimiento se manifiesta como una lluvia densa y gris, mientras que los recuerdos amorosos brillan como hilos dorados que conectan corazones a través de las dimensiones. La conciencia de los difuntos percibe cada vibración de los que quedan como una antena hipersensible sintonizada con la frecuencia de los corazones humanos. La investigación mediúmnica de la doctora Julie Beischel revela que las almas de los difuntos comunican constantemente mensajes urgentes sobre la necesidad de los vivos de liberar la culpa, dejar de autoinculparse y transformar el dolor posesivo en amor liberador. Jung señaló que el inconsciente de los vivos y los muertos permanece interconectado. Nuestras emociones no procesadas siguen influyendo en su camino espiritual. El regalo más poderoso que los vivos pueden ofrecer a los difuntos es la liberación consciente e intencional. No olvidar ni dejar de amar, sino transformar el apego desesperado en alas de bendición. Observa la diferencia en tu cuerpo al recordar a un ser querido fallecido con una celebración agradecida en lugar de una añoranza desesperada. Tu corazón reconoce la diferencia y su alma también. ¿Lo amas para que sea libre o lo vinculas con hermosas cadenas de devoción posesiva? Redacta una carta a alguien que ha fallecido, expresándole todo lo que llevas en tu corazón: amor, gratitud, perdón y, lo más importante, permiso para ser completamente libre.
Quema la carta al atardecer e imagina el humo llevando tu bendición a través del velo entre los mundos. Cuanto más completamente liberes a alguien en la muerte, más disponible estará para ti en la vida. Como un caminante que finalmente alcanza la cumbre de una montaña y contempla el sendero transitado, el alma ingresa en lo que los místicos denominan el intervalo de sanación. Michael se halló reviviendo conversaciones de 30 años atrás, pero esta vez percibiendo exactamente lo que sus palabras habían significado para otros. La crueldad casual que creó heridas reales, pero también la inesperada sanación que sus elogios sinceros habían brindado a desconocidos que apenas había notado. Contempla observar tu vida entera como una película donde puedes ser simultáneamente cada personaje. El alma experimenta cada emoción que causó en otros, no como un castigo, sino como una expansión hacia la empatía divina. El libro tibetano de los muertos describe esto como el bardo de revisión de la vida, donde la conciencia siente las consecuencias de todas sus acciones a la vez que experimenta una compasión infinita por sus luchas humanas. La tradición hindú reconoce esto como la purificación natural que ocurre cuando la conciencia se expande más allá de las limitaciones del ego. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan vivencias que se caracterizan no por un juicio externo, sino por una comprensión y autocompasión abrumadoras. Contemplan los defectos y errores humanos mientras se enamoran del valor que fue necesario para encarnar. Contempla vivir tu última semana desde la perspectiva de los demás, sintiendo lo que tu presencia, tus palabras y tu energía comunicaron más allá de tus intenciones conscientes. Este atisbo de cómo tu conciencia afecta a otras conciencias es lo que el alma descubre, pero envuelto en un perdón infinito en lugar de juicio humano. Antes de dormir cada noche de esta semana, coloca la mano sobre el corazón y pregúntate, si muriera esta noche, ¿qué sentiría mi alma al experimentar cómo afecté a todos los que conocí hoy? Permite que esta conciencia guíe tus decisiones del mañana, no como una carga, sino como una invitación a amar con mayor conciencia. El alma contempla cada error como un maestro, cada herida como una puerta, cada imperfección como evidencia del magnífico valor que tuvo para arriesgarse a amar en forma humana. Contempla la realidad como una vasta orquesta donde diferentes instrumentos representan niveles de conciencia. El alma no elige su lugar por su mérito, sino por la música que ha aprendido a interpretar. El abuelo de Sara, un sencillo campesino que amaba a los animales con una ternura sin palabras, se halló en prados infinitos, llenos de todas las criaturas que había cuidado, todas irradiando perfecta salud y gratitud. Margaret se descubrió en lo que parecía una escuela eterna, rodeada de almas que también habían luchado con el perdón durante su vida terrenal. Juntas exploraron la compasión a través de la experiencia directa, en lugar del estudio intelectual, y el aprendizaje se daba a través del ser, no del pensamiento. La física cuántica sugiere que la realidad opera en múltiples dimensiones simultáneamente. La transición del alma podría ser menos un movimiento místico y más un cambio dimensional. La consciencia cambia de frecuencia como una radio que sintoniza diferentes estaciones que transmiten simultáneamente en el mismo espacio. Las tradiciones esotéricas describen múltiples mundos o planos, cada uno representando diferentes aspectos de la conciencia divina. Cada alma eventualmente gravita hacia reinos que coinciden con su firma vibratoria, su capacidad de amar y su desarrollo espiritual. ¿Has observado cómo personas diferentes parecen habitar en mundos completamente distintos, incluso compartiendo el mismo espacio físico? Algunas conciencias perciben belleza en todas partes, otras solo contemplan amenaza y escasez. ¿En qué frecuencia está sintonizada tu conciencia ahora mismo? Esta noche,
Practica cambiar el canal de tu conciencia mediante la meditación, la oración o la atención silenciosa. Observa cómo la misma conciencia que se centra en las sensaciones físicas también puede sintonizar con frecuencias más sutiles. Estás desarrollando la habilidad que tu alma usará para navegar otras dimensiones. La muerte no es un final, sino una graduación, la conciencia finalmente libre para explorar las infinitas aulas de la existencia. 3 meses después de la muerte de su madre, Elena soñó con compartir té en su antigua cocina. Un té con un sabor más auténtico que cualquier bebida que hubiera probado en su vida consciente. Su madre lucía radiante, con un vestido que Elena nunca había visto, pero que de alguna manera reconoció. «Todo lo que no pude expresar mientras luchaba contra el dolor», susurró su madre. «Lo comunico ahora a través del amor que sientes que te inunda el corazón». La esposa de Robert había coleccionado figuritas de búhos durante su matrimonio. Tras su muerte, empezaron a aparecer búhos donde quiera que iba, posados en las ventanas de la oficina, en revistas que se abrían en las páginas relevantes e incluso en un libro infantil que alguien dejó en el asiento del autobús junto a él en su aniversario. La investigación del Dr. Louis Legrand revela que entre el 60 y el 80% de las personas en duelo reportan contacto con sus seres queridos fallecidos. Los sueños proporcionan un espacio neutral donde ambas conciencias pueden encontrarse. El difunto no necesita densificar su energía, ni los vivos necesitan expandirse más allá de su capacidad actual. Liberada de las cuerdas vocales y de la química cerebral, la conciencia aprende a comunicarse a través de coincidencias significativas, perturbaciones electromagnéticas y fragancias familiares que se materializan en lugares imposibles. Presta atención a los momentos en que piensas repentinamente en alguien que ha fallecido, especialmente si van acompañados de sensaciones inusuales o sincronicidades. Tu mente racional puede descartar estas experiencias, pero tu corazón reconoce la huella del alma en la textura de amor que acompaña su recuerdo. Crea un espacio sagrado para la comunión con tus seres queridos fallecidos. Una vela, una fotografía, una silla donde puedas sentarte en silencio y simplemente estar disponible a su presencia. Háblales con naturalidad. Comparte tus dificultades y alegrías diarias. Observa cómo esta práctica transforma gradualmente el duelo en compañía. El amor habla todos los idiomas, incluidos aquellos que no requieren palabras. Solo la voluntad de sentir más allá de los límites de la piel y el tiempo. El tiempo es una espiral, no una línea. Lo que parece terminar solo ha regresado al principio, transformado. Para el primer aniversario de la muerte de su esposo, Margaret notó que algo fundamental había cambiado. El dolor persistía, pero se había transformado de un anhelo desesperado en un amor agradecido. Se encontró hablando de Tom en presente de nuevo, no por negación, sino porque su influencia se sentía más viva que nunca. Contempla las estaciones volviendo a su punto de partida, pero a un nivel más profundo. El alma completa su transición, como una mariposa que finalmente comprende que nunca fue una oruga. La forma cambió, pero la esencia simplemente reveló su verdadera naturaleza. Las antiguas tradiciones de sabiduría reconocían este momento intuitivamente. El duelo judío celebra el Yahrzeit, mientras que las tradiciones hindúes celebran ceremonias anuales de Shraddha, entendiendo que la consciencia del difunto continúa evolucionando durante un año completo antes de alcanzar una integración espiritual estable. La doctora Elizabeth Kubler-Ross señaló que el duelo se transforma naturalmente en aproximadamente un año, pasando del dolor agudo hacia un apego reorganizado. El fallecido se integra en la historia de vida continua del sobreviviente en lugar de quedar congelado como fuente de trauma.
Observa cómo tu relación con alguien que falleció hace años difiere de la que tenías inmediatamente después de su muerte. El apego desesperado puede haberse transformado en una presencia interior estable, como si ahora existiera como parte de tu propia conciencia. Esta evolución refleja el viaje del alma hacia la integración eterna. En el aniversario de la muerte de alguien, reconoce conscientemente cómo su influencia continúa moldeando tus decisiones, valores y capacidad de amar. Crea un ritual de gratitud, no solo por su presencia física, sino por las formas en que su alma te sigue enseñando a vivir con más autenticidad. Lo que parecía un final se revela como una transformación. La oruga no muere al convertirse en mariposa, alcanza su máximo potencial. Todo cambia cuando te das cuenta de que esta conversación, este momento de recibir estas palabras, ocurre en medio de tu propio proceso de morir, no de forma mórbida, sino magnífica. Cada célula de tu cuerpo está en constante transición. Cada respiración es práctica para la exhalación final. Cada relación, una preparación para la liberación definitiva. James comenzó a concluir cada día preguntándose: si muriera esta noche, ¿qué sentiría mi alma al experimentar cómo mi presencia afectó a todos los que conocí hoy? La práctica no lo hizo perfecto, pero sí lo hizo consciente, y la conciencia es el principio del amor. Comprender la experiencia del alma tras la muerte, al sentir cada emoción que causó en otros, nos ayuda a vivir de forma más consciente ahora. Cada palabra se convierte en una elección, cada interacción en una oportunidad para contribuir a la sanación en lugar de al daño de la experiencia humana colectiva. Cuando comprendemos que la conciencia perdura eternamente, mientras que las oportunidades de expresión física son limitadas, cada instante ordinario se vuelve extraordinario. Lavar los platos se convierte en meditación, conversar en comunión, respirar en oración. ¿Qué conversaciones estás evitando? ¿Qué perdón estás reteniendo? ¿Qué amor estás posponiendo hasta que te resulte seguro o conveniente? La perspectiva del alma revela que la seguridad y la comodidad son ilusiones. Solo el amor permanece real en todas las dimensiones de la existencia. Observa la calidad de la energía que aportas a las habitaciones, las conversaciones y las relaciones. Tu conciencia afecta constantemente a otras conciencias, creando ondas que se extienden mucho más allá de tu percepción. La revisión de la muerte simplemente hace visibles estos impactos. Esta noche, acuéstate en la cama y practica conscientemente la muerte. Relaja cada músculo, ralentiza cada respiración, contempla que la conciencia se separa suavemente de las sensaciones físicas mientras mantienes la conciencia. Percibe la paz que surge al soltar mientras permaneces presente. Estás ensayando para la actuación definitiva, y cada ensayo también es un recordatorio de tu naturaleza eterna. El alma que aprende a morir antes de morir, liberando el apego y profundizando el amor, descubre que nunca estuvo verdaderamente viva hasta que dejó de temer la transformación definitiva. La muerte no es lo opuesto a la vida. La muerte es la vida que finalmente se quita la máscara y revela el rostro que siempre estuvo ahí, luminoso, eterno, más hermoso que cualquier cosa que la carne pudiera contener. Viniste del misterio y regresaste al misterio. Pero el misterio no es desconocimiento. El misterio es saber demasiado para expresarlo con palabras. Tu alma recuerda lo que tu mente olvidó. No estás visitando este universo. Eres el universo visitándose a sí mismo a través de la ventana de tu forma temporal. Cada final es un comienzo con un atuendo diferente. Cada muerte es el nacimiento a una vida más plena. Cada despedida es, en realidad, un saludo a lo que siempre fue cierto. El amor es lo único real, y el amor nunca muere.
Simplemente aprende nuevas maneras de expresarse a través de infinitas formas de conciencia que exploran el infinito misterio de la existencia. El oráculo final. Cuando llegue tu momento de liberar esta hermosa forma temporal, que mueras como una canción cantada por completo, sin nada retenido, sin nada sin expresar, la nota final resonando perfectamente en el silencio eterno que contiene toda la música. Coloca tu mano sobre tu corazón una última vez y siente el ritmo que te conecta con cada alma que ha hecho este viaje sagrado. No estás solo en esto, nunca lo estuviste. Llamado a la acción sagrada. En el silencio que sigue a estas palabras, comparte una forma en que esta comprensión cambia tu forma de vivir, no como un ejercicio intelectual, sino como un compromiso sagrado para honrar tanto tu mortalidad como tu inmortalidad. El alma lo sabe. No hay muerte, solo transformación. No hay final, solo expansión. No hay despedida, solo un hasta que nos volvamos a encontrar, en formas que aún no podemos contemplar, pero que seguramente reconoceremos cuando el amor nos llame a casa.